Bueno, hoy día vamos a ver la arquitectura de gestor de base de datos Postgres. Como les había dicho a un inicio, cuando nosotros vemos la arquitectura de un gestor, tendríamos que analizarlo de forma genérica, ¿no? Y es por eso que hemos visto una arquitectura genérica en un inicio, ¿no? Sin hablar de ningún gestor, hemos podido ver, por ejemplo, que todos los gestores tienen estructuras de memoria, ¿no? Estructuras de proceso y estructuras de almacenamiento. Básicamente en esos tres elementos se divide la arquitectura de un servidor de base de datos, cualquiera que sea. Cuando ustedes han investigado, ¿no? Algunos han podido conseguir la arquitectura, por ejemplo, de SQL Server en términos de memoria, procesos y almacenamiento. Lo mismo con MySQL. Pero hay otros gestores que no proporcionan en su documentación oficial la arquitectura en esos términos, ¿no? Pero básicamente es lo que tenemos que entender, ¿ya? Postgres no es una excepción, ¿no? En Postgres también tenemos memoria, tenemos procesos y también tenemos almacenamiento. Y el funcionamiento es muy similar a lo que funciona Oracle, ¿no? En este caso, a ver, vamos a ver. Tenemos memoria, por ejemplo. ¿Dónde está la memoria? Aquí tenemos la memoria compartida, ¿no? Esto es la memoria compartida. ¿Dónde se encuentra la memoria compartida? En la memoria principal, ¿no? Tenemos también estructuras de almacenamiento. Aquí tenemos archivos, ¿no? Tenemos archivos. Y finalmente tenemos procesos. ¿Dónde están nuestros procesos? Aquí tenemos, ¿no? Un proceso de servidor y procesos en segundo plano. ¿Ya? Entonces en Postgres también podemos identificar estructuras de memoria, lo que está de color rojo. Tenemos estructuras de almacenamiento, lo que está de color amarillo. Y tenemos los procesos. Entonces vamos a ir anotándonos algunos apuntes para hacer la comparación, ¿no? En Oracle tenemos memoria, tenemos procesos y tenemos almacenamiento, ¿no? Lo mismo sucede en Postgres. ¿Ya? En Postgres también vamos a tener estructuras de memoria, tenemos también procesos y almacenamiento. Entonces vamos viendo la arquitectura, ¿no? Entonces vamos a iniciar con este gráfico. Esto es de la página oficial de Postgres, en donde tenemos un proceso de cliente, ¿no? Este proceso de cliente, como ya sabemos, se inicia del lado del cliente, ¿ya? Vean que tenemos un proceso de servidor, quien es el que se contacta, se conecta, ¿no? Con el cliente. Es a través de este proceso de servidor que el cliente puede acceder a las estructuras de memoria, a las estructuras de almacenamiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos un proceso de servidor. O un proceso backend, ¿no? Como se lo denomina Postgres. Si nosotros tuviésemos, aquí vamos a hacer el mismo análisis, si tuviésemos en los archivos de datos, en los data file, tuviésemos una tablita que se llama empleados, que tiene el ID del empleado y el salario del empleado. Braulio, no hay asistencia, Braulio. ¿Está bien? Ok, Está entonces, bien. está bien, Braulio. En los archivos de datos tenemos una tabla que se llama empleados, ¿no? En donde tenemos el ID del empleado y el salario del empleado. Como ya sabemos, las tablas, los objetos, ¿dónde se almacenan? Se almacenan en los archivos de datos. ¿Ya? ¿Qué pasa si el cliente quiere hacer un select asterisco a la tabla de empleados? ¿No? En el caso de Postgres, el cliente ingresa esta consulta
El proceso de servidor, este backend process, lo primero que va a hacer es va a buscar si esa información está en la memoria compartida. Específicamente, ¿en qué lugar? En el shared buffer, ¿no? Entonces va a buscar en esta memoria compartida, en este shared buffer, si esa información de la tabla de empleados está aquí. Si no está en la memoria, entonces lo que va a hacer el proceso de servidores va a buscar en los archivos de datos. Obviamente va a crear su estrategia para realizar la búsqueda, ¿no? Va a crear su plan de ejecución, entre otras cosas. Y una vez que tenga el registro, ¿no? De toda la tabla empleados, se lo va a agarrar esa información y lo va a llevar a memoria, ¿no? Entonces esa información va a estar en memoria. Ya, lo llevamos a la memoria. Y desde la memoria se le va a ofrecer la información al cliente, ¿no? Entonces vean que el funcionamiento es básicamente lo mismo en esta parte. ¿Qué es lo que hacemos? Cacheamos en memoria la información. De tal manera que si viene otro cliente y ejecuta la misma sentencia, hace un select asterisco a la tabla empleados, entonces este nuevo cliente, a través de un proceso de servidor, ya no tiene la necesidad de ir hasta los archivos de datos, sino directamente puede leer de la memoria. ¿Sí? Puede leer de la memoria. Y para este cliente, el acceso a la información va a ser más rápido que para este otro cliente. Porque este primer cliente lo que ha hecho es, ha ido a buscar la información hasta los archivos de datos. Sin embargo, para este otro cliente, ¿no? El acceso ha sido desde la memoria, ¿no? Lo cual es mucho más rápido. ¿Está bien? Entonces ahí estamos viendo una primera comparación, ¿no? En términos de memoria, ¿ya? En términos de memoria, cuando hablamos de memoria en Oracle, hablamos del SGA, ¿no? En memoria hablamos del SGA, el área global del sistema, ¿ya? Área global del sistema. O también conocido como memoria compartida, ¿sí? Y cuando hablamos de memoria en Postgres, estamos hablando de la memoria compartida, o shared memory, ¿no? En inglés es shared memory, y en castellano sería memoria compartida, ¿ya? O shared memory. En Oracle, el SGA también se lo conoce como memoria compartida, ¿sí? Entre los elementos más importantes que habíamos visto en el SGA, ¿no? Tenemos el caché de buffer de la base de datos. ¿Se acuerdan? Eso hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Esto es donde se cachea toda la información que solicita el cliente, ¿sí? Algo similar ocurre en Postgres en el shared buffer, en el buffer compartido, ¿no? Entonces tenemos el shared buffer en Postgres, ¿sí? En almacenamiento estamos verificando que la información, los objetos se almacenan en los data files, en el caso de Oracle, o archivos de datos en castellano, ¿no? En Postgres también tenemos data files. ¿Ya? Estamos haciendo una comparación entre Oracle y Postgres, ¿no? Estamos viendo que el caché de buffer de la base de datos en Oracle realiza una tarea similar al shared buffer de Postgres, ¿no? Cachea la información que solicita el cliente. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a escribir aquí una sentencia DML. ¿Ya? Una sentencia DML. La sentencia va a ser un update. Vamos a suponer de nuevo que tenemos la tabla empleados, cuyo salario es 1000, ¿no? Para el empleado 1. ¿Ya? Entonces, en los archivos de datos tenemos nuestra tablita que se llama empleados, en donde tenemos una fila, ¿no? El ID es 1 y el salario del empleado 1 es de 1000, ¿no? Suponemos que ejecutamos la siguiente sentencia DML. ¿Sí? Vamos a ejecutar la siguiente sentencia. Vamos a hacer un update a la tabla empleados, ¿no? Y vamos a hacer un set
el salario es 1000, ahora va a ser 500. Para todos, no, solamente para el empleado cuyo ID es igual a 1. Es decir, a este empleado, al empleado 1, yo quiero actualizar su salario, ¿no? Su salario era 1000, ahora quiero que sea 500, ¿no? Entonces el cliente ejecuta esta sentencia, ¿no? El proceso de servidor, lo primero que va a hacer es va a elaborar una estrategia para ejecutar esta sentencia y, ¿no? Una vez que ya sabe dónde está la información, va a agarrar toda la información y lo va a llevar a memoria, ¿no? Entonces en la memoria vamos a tener al empleado 1 con su salario 1000. ¿Sí? O sea, agarramos la información que está en los archivos de datos y lo llevamos a la memoria. ¿Y qué vamos a hacer en memoria? En memoria lo que vamos a hacer es, vamos a realizar esta operación. ¿Ya? Entonces vamos a actualizar, el salario era 1000, ahora su salario va a ser 500. ¿No? Ahora su salario es 500. Estoy realizando esta operación. Pero todo lo estoy haciendo en memoria, ¿no? Todo lo estoy haciendo en memoria. ¿Quién cree usted, ¿no? Ustedes, que va a actualizar lo que está en memoria en los archivos de datos? ¿Quién es el encargado? Todo está en memoria. ¿Cómo lo vamos a llevar al almacenamiento? ¿Quién es el encargado de hacer esa tarea? El escritorio del writer. Exacto, ¿no? El escritor. Este proceso en segundo plano. ¿Ya? Entonces hay un proceso en segundo plano que está atento, ¿no? A los cambios que hay en los buffers y agarra esa información y lo lleva a los archivos de datos. De tal manera que también vamos a actualizar el salario, ¿no? Del empleado 1 y el salario va a ser el salario igual a 500. ¿Sí? Porque si solo hacemos la operación en memoria, ¿no? Por un corte de energía, puede ser que perdamos toda esa información. Entonces hay un proceso que está escuchando, está atento a todos los cambios, ¿no? Entonces, hay un cambio, automáticamente lo lleva a los archivos de datos. Por seguridad, este proceso de servidor va a copiar la sentencia, la misma sentencia, en los buffers WAR. ¿Ya? Entonces, por seguridad, ¿no? El proceso de servidor agarra la sentencia y lo va a copiar en el buffer one. Aquí vamos a tener un update a la tabla empleados, set, etcétera, toda la sentencia. ¿Sí? ¿No? Este proceso de servidor agarra la sentencia y lo va a llevar a los buffer one, ¿ya? O a los wall buffer. Esto está en memoria, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso que agarre esa información que está en memoria y los lleve a los archivos WAR. Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Esta información me sirve para rehacer, ¿no? En caso de que necesites rehacer esa misma información. Yo ejecuto otro update, ese update se lleva a memoria y se lo almacena en los archivos WAR. Yo hago 100 o 200 inserts a la tabla empleados. Esos 200 inserts se almacenan en memoria y este archivito agarra esa información y lo lleva a los archivos WAR. Creo una tabla que se va a llamar la tabla producto, ¿no? Y luego hago 10 inserts. Entonces, toda esa información se almacena aquí, la sentencia create, se almacena en los archivos WAR, y luego los 10 inserts de esa tabla se almacenan en memoria y este proceso está constantemente trabajando, ¿no? Agarra la información que está en memoria y lo lleva a los archivos WAR. Aquí hay otra comparación, ¿no? Esta información me permite rehacer, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en Postgres teníamos en memoria un área, ¿no? Un área destinada a la información de rehacer, ¿no? Se llama el buffer de redo log, ¿no? Esta área de memoria lo que me permite es almacenar información para poder rehacerla, ¿no? En el caso de que necesites rehacer la información.
redo significa rehacer. En Postgres, una similar tarea realiza el buffer o el wall buffer. ¿Sí? El wall buffer realiza una tarea similar a lo que hace el buffer de redo, ¿no? Registra todos los cambios, ¿ya? Todos los cambios por seguridad. Y también tenemos archivos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el almacenamiento en Oracle teníamos los archivos de RedoLog Online? Los RedoLog Online, ¿no? Estos archivos que almacenan toda la información para rehacer. En el caso de Postgres tenemos los archivos WAR, que también almacena toda la información para rehacer. ¿Sí? Entonces, es muy similar, ¿no? Obviamente tienen sus diferencias, ¿sí? Tienen sus diferencias. Esta área de memoria, el buffer compartido, a medida que los usuarios vayan haciendo varios select, varios update, varios insert, se va a ir llenando, ¿no? Se va a ir llenando esta área de memoria. Y va a haber un momento en que ya toda esa área de memoria, que no es grande, ¿no? No es grande, es pequeña, se va a ir llenando, ¿sí? Va a haber un momento en que todo este buffer se va a llenar. Ahí es donde inician estos procesos en segundo plano, que se llaman los procesos de autovaciado, ¿no? Auto-vacuum worker, que se encargan de vaciar la memoria, el shared buffer, ¿sí? El buffer compartido. ¿Ya? Entonces, en algún momento esto se va a llenar, ¿no? ¿Quién va a vaciar? ¿Quién se encarga de vaciar? Hay un proceso que se llama el auto-vacuum worker, quien se encarga de vaciar las áreas de memoria, ¿no? Para ello toma ciertos criterios. ¿Cuáles son, por ejemplo, la información que ya no se está buscando? ¿No? ¿Cuál es la información más antigua y que ya no se busca? Que nadie solicita. En base a ese criterio, va limpiando estos buffers de memoria. Son varios procesos que se van iniciando. ¿Quién inicia estos procesos en segundo plano? Es el auto-vacuum launcher, ¿no? Este proceso se encarga de iniciar estos procesos. ¿Sí? Eso con respecto entonces a una arquitectura Postgres, ¿no? Entonces voy a borrar estos gráficos. Si hay alguna consulta, por favor. En el caso de Postgres, en el caso de Oracle, ¿no? El caché de buffer de la base de datos, se utiliza internamente un algoritmo que vacía, ¿no? El área de memoria. En el caso de Postgres hay un proceso en segundo plano que se encarga de vaciar. Ya, esa es una arquitectura entonces, ¿no? Que está en la página oficial. Otra que he conseguido es esta. También está en la página oficial, en donde se pueden ver los procesos, ¿no? Que tenemos en Postgres, perdón. En Postgres tenemos, en Oracle, perdón, tenemos tres tipos de procesos, ¿no? Tenemos los procesos del lado del cliente, tenemos los procesos del lado del servidor y tenemos los procesos en segundo plano. En Postgres también tenemos los mismos procesos, ¿no? Tenemos el proceso de cliente, tenemos los procesos de servidor. En el caso de Postgres, a este proceso se lo conoce como proceso backend, ¿no? O proceso de servidor. Y también tenemos los procesos en segundo plano, ¿ya? Entonces, en Postgres también tenemos los procesos en segundo plano. Adicionalmente, en Postgres hay un proceso que es el proceso más importante, ¿no? Que es el postmaster. Cuando nosotros iniciamos la instancia de Postgres, el que se encarga de levantar toda la instancia se llama el proceso postmaster, ¿no? Este proceso se encarga de levantar todos los procesos en segundo plano. Este proceso se encarga de crear procesos de servidor que permitan atender a los procesos de cliente, ¿ya? Este es el proceso más importante. Entonces aquí podemos ver cómo funciona el proceso postmaster. Cuando yo quiero conectarme, ¿no? Cuando quiero conectarme a Postgres, no lo hago directamente, ¿no? No se me va a crear para mi proceso de usuario un proceso servidor,
si no se va a crear un proceso. El proceso postmaster es quien se encarga de verificar si mis credenciales son las correctas, ¿no? Si el puerto al cual estoy tratando, o el puerto que estoy utilizando, ¿no? El nombre de la base de datos, el servidor, el usuario y la contraseña son correctos, lo que hace el postmaster es crea un proceso de servidor y yo me voy a conectar a través de este proceso de servidor. Realiza una tarea casi similar a lo que hace el listener en Oracle, ¿no? En Oracle el listener está atento a todas las peticiones y si hay un usuario que quiere conectarse, ¿no? A Oracle lo hace a través del listener. El listener se encarga de verificar si está correcto el puerto, el protocolo, el nombre del servicio, etcétera, ¿no? El usuario, la contraseña. Si todo está bien, en Oracle se crea un proceso de servidor. En el caso de Postgres es similar, solamente que en este caso nos va a atender el Postmaster. Aquí tenemos otros procesos en segundo plano, el checkpointer. Vean que también hay un proceso que se llama checkpoint, que está atento a todos los cambios y una vez que encuentra un cambio, ¿no? En la base de datos, entonces genera un punto de verificación, ¿no? Un checkpoint. Ese checkpoint sirve para poder saber si nuestra base de datos es consistente, ¿ya? Entonces, ese checkpoint que genera este proceso en segundo plano se reparten en los archivos de datos y en los archivos WAR. Similar funcionamiento que ocurre en Oracle, ¿sí? Tenemos los shared buffers, aquí están los shared buffers, donde se almacenan toda la información que consulta el cliente, ¿no? Y se realizan las operaciones de tipo DML, ¿no? Un update, un insert, un delete. Tenemos el proceso escritor, que agarra la información del shared buffer y lo lleva a los archivos de datos, ¿no? Entonces aquí es este proceso. Aquí lo llama escritor y checkpointer, y en esta arquitectura, que es de la página oficial, los separa, ¿no? Entonces aquí tenemos el checkpointer como un proceso aparte y el escritor como otro proceso aparte. Tenemos los buffer WAL para almacenar la información que nos permita rehacerla, ¿no? Y hay un proceso que se llama el escritor de WAL que lleva esa información a los archivos WAL. Y vean que sucede lo mismo que en Oracle, ¿no? En Oracle les había dicho que estos archivos son bien importantes porque nos permiten rehacer la información. Pero estos archivos no son muy grandes, ¿no? Son pequeños. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero almacenar toda la información histórica de mi empresa, lo que tengo que hacer es, tengo que archivar. Y para archivar necesito que se habilite un proceso de segundo plano que se llama el archiver o el archivador. Y lo que hace este proceso en segundo plano es agarra la información que está en los archivos WAL y los lleva a los archivos WAL, ¿no? A los archivos de archivado WAL, ¿no? Archivos de archivado. ¿Sí? De tal manera que si en algún momento yo pierdo mi información, ¿no? Si en algún momento yo pierdo mi información de los archivos de datos, puedo reconstruir toda esa información con los archivos WAL, siempre y cuando haya archivado. Si no he archivado, entonces es muy probable que no pueda recuperar toda mi información, ¿no? Hoy día es martes, ¿no? Vamos a suponer que el día viernes he sacado una copia de respaldo, ¿ya? Copia de respaldo. Para ello se utiliza esto, ¿no? Los archivos de archivado. Ayer lunes la empresa funcionó normal y esta mañana resulta que mi disco duro donde estaban los archivos de datos se han dañado, ¿no? Por alguna razón ya no puedo leer los archivos de datos. Si he archivado, entonces todas las transacciones hasta esta mañana, hasta antes del corte, están todas archivadas. Por lo tanto, puedo recuperar toda la información. ¿Qué pasa si no he archivado, pero he sacado una copia de respaldo el día viernes? Entonces, puedo restaurar mi copia de respaldo del día viernes, pero la información que se ha generado el sábado, la información que se ha generado el lunes y la información que se ha generado esta mañana se van a perder, ¿no? Entonces, hay que generar copias de respaldo, pero también es necesario
archivar, para que todo se esté almacenando y en algún caso, digamos, en este momento hay un corte porque un disco duro o algún archivo se ha dañado, entonces puedo recuperar toda esa información porque está archivada. Ya, esa es la ventaja de archivar. Ok. Si hay preguntas, me avisan, por favor. Vamos a continuar. Eso con respecto entonces a el vistazo de la arquitectura, ¿no? Es muy similar a Oracle, ¿ya? Es muy similar. La memoria compartida, todo lo que es memoria, ¿no? Las áreas más importantes son tres. El shared buffer, ¿no? El buffer compartido, el wall buffer, que almacena toda la información para rehacer, y el workmem. Esto no hemos hablado, también hay un área que se llama workmem. En esta área se almacena, por ejemplo, el plan de ejecución. En esta área se almacena, en esta área de memoria se almacena la información temporal, ¿no? de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario hace una reunión, un producto cartesiano de 10 tablas, ¿no? Y ese producto cartesiano va a generar, qué sé yo, unos 2.000, 3.000 registros o 1.000.000 de registros que no van a entrar todos en memoria, ¿no? Entonces, parte de esa información se almacena en esta área de memoria, ¿no? Y en la otra parte que no entra, ¿dónde se va a almacenar? En los archivos de datos. Como estos son varias áreas de memoria, ¿no? O varios workmems que se van a ir creando por cada proceso de usuario, entonces necesitamos áreas de memoria que se dediquen a hacer un mantenimiento al área de workmem, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, un área de memoria dedicada al mantenimiento. Vamos viendo cada uno de estos porque en la diapositiva también tienen los conceptos, ¿no? Los más importantes del área de la memoria compartida son el shared buffer, wall buffer y el workmem. Entonces vamos viendo uno a uno. ¿Cuál es el objetivo del shared buffer? El objetivo es minimizar las entradas y salidas al disco, ¿no? Eso quiere decir que cada vez que si un cliente solicita todos los registros de una tabla, eso yo lo llevo al shared buffer, ¿no? A la memoria compartida, al buffer compartido. Y si otro cliente quiere solicitar la misma o solicita la misma información, entonces ya no estamos accediendo a los discos, sino estamos obteniendo la información desde la memoria. Eso quiere decir este primer punto, ¿no? El objetivo del shared buffer es de minimizar las entradas y salidas al disco, las lecturas al disco. Los bloques utilizados con frecuencia deben permanecer en el shared buffer el mayor tiempo posible. ¿Sí? Si nosotros volvemos al ejemplo, hacemos un select asterisco a la tabla empleados, ¿no? La primera vez llevamos a la memoria y esa información debería permanecer ahí el mayor tiempo posible, pero sin perjudicar el acceso a la memoria para otros procesos de servidor. Pero debería permanecer ahí, de tal manera que cuando otro cliente solicite la información, va a obtener desde la memoria. ¿Ya? Ese es el objetivo del shared buffer. El wall buffer, ¿para qué sirve este buffer? ¿No? Es un buffer que temporalmente almacena cambios de la base de datos. Temporalmente, porque es un área pequeñita, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es el tamaño de esta área. Y es temporal porque hay un proceso que va a agarrar esa información, la información del wall buffer de memoria, y lo va a llevar al almacenamiento, ¿no? Entonces, aquí se almacena la información. En realidad, en memoria, toda la información que se almacena es temporal, ¿no? Quien se encarga de llevar a los archivos es el escritor de WAL. Desde un punto de vista de seguridad de base de datos, los archivos WAL, ¿no? Y el buffer WAL son muy importantes, ¿no? Son importantes porque nos permiten rehacer toda nuestra información en caso de una pérdida. Bueno, no está aquí el buffer
Ya, veremos entonces nuestras, veremos en el gestor, ¿no? Veremos en el gestor cuál es el tamaño de esas áreas de memoria, ¿ya? Han podido instalar el Postgres, hace tiempo les he pedido que instalen, ¿no? ¿Han podido instalar sin novedad? Sí, Inge. Ok, entonces vamos a revisar, ¿no? A ver. En Oracle podríamos administrar nuestro servidor, ya sea utilizando el SQL Plus, ¿no? A través de línea de comando, o podríamos administrar el servidor de la base de datos utilizando el TOAD, ¿no? Que es mediante una interfaz gráfica, ¿sí? También se puede utilizar el Enterprise Manager, también se puede utilizar el SQL Developer, etcétera, ¿no? Hay varias herramientas. El dbeaver, por ejemplo, el Data Grip, hay un montón de herramientas que nos permiten administrar bases de datos. Ya, en el caso de Postgres, podemos administrar nuestro servidor utilizando el PSQL, ¿no? A través de línea de comando, que es similar al SQL Plus, ¿ya? O podemos administrar utilizando el pgadmin, ¿no? Creo que la última versión es la 5, pero yo tengo instalada la versión 4, que es utilizando una interfaz gráfica, ¿no? En el caso de Postgres, ustedes instalan y se va a instalar el PSQL y también se va a instalar el pgadmin. En el caso de Oracle, cuando ustedes instalan la versión empresarial, solamente se instala el SQL Plus y el Enterprise Manager, ¿no? Si instalan en la versión Express, se va a instalar el SQL Plus y el Apex. ¿Quieren trabajar con el TOAD? Tienen que instalar aparte. ¿Quieren trabajar con el SQL Developer? Tienen que instalar aparte. O si quieren trabajar con el Data Grip, tienen que instalarlo aparte. ¿Ya? En el caso de Postgres, no. ¿No? En la misma instalación pueden instalar la SQL, línea de comando o el PG. Entonces vamos a ver primero el pgadmin. Es a través de una interfaz gráfica, ya lo he abierto, ¿no? Hacen clic en inicio, escriben pgadmin y va a salir pgadmin, ¿no? Entonces cuando ingresen, les va a pedir una contraseña, ¿no? La contraseña es la contraseña que ustedes le han asignado. En mi caso es sys con minúsculas, ¿no? Sys, hago clic en OK, no me sale ningún error y luego me voy a conectar, ¿no? Entonces aquí está mi servidor, este es mi servidor, Postgres SQL 10, ¿no? Solamente tengo un servidor, puedo tener varios. Y al hacer clic aquí en el servidor, automáticamente les va a pedir el usuario, la contraseña, perdón, ¿no? La contraseña va a ser también sys. En mi caso, como ya me he conectado más antes, no me pide nada. ¿Sí? Entonces, con esta interfaz nosotros podemos administrar las bases de datos Postgres, ¿no? Bases de datos Postgres. Y lo bueno de esta herramienta es, por ejemplo, que podemos ver estadísticas, ¿no? Aquí tenemos un dashboard, por ejemplo, para ver todas las conexiones, todas las transacciones, qué transacciones se han bloqueado, ¿no? Podemos ver las estadísticas de las transacciones que se están ejecutando, etcétera, ¿no? Muy interesante, tenemos estadísticas, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nos conectamos con el PSQL? ¿Cómo nos conectamos con el PSQL? Con el PSQL simplemente hacemos clic en inicio y escribimos PSQL, ¿no? PSQL, presionamos Enter y se abre una ventanita similar al SQL Plus, ¿no?
Voy a cambiar un poquito para que se note. Ya. ¿No? Entonces se abre una ventanita similar al SQL. Y lo primero que me pregunta es, ¿dónde está el servidor? ¿No? El servidor está instalado de forma local, por lo tanto, presiono Enter, ¿no? ¿Cuál es la base de datos a la cual usted se va a conectar? Dice, ¿no? Entonces, aquí vean que entre corchetes está Postgres. Y eso se debe, si yo voy a mi pgadmin, este es mi servidor, ¿no? Está instalado de forma local. ¿A qué base de datos se va a conectar? Dice, solamente tengo una base de datos. Esta base de datos se llama Postgres, ¿no? Es la base de datos con la que viene la instalación, ¿ya? Entonces, ¿se va a conectar a esta base de datos Postgres? Sí. Simplemente presiono Enter, ¿no? Presiono Enter. ¿Por qué puerto se va a conectar? Por el puerto 5432, ¿no? Entonces, está bien el puerto. Presiono Enter. ¿Quién es el usuario que se va a conectar? ¿No? Entonces vean que tenemos aquí con el pgadmin, tenemos un usuario que se llama Postgres, ¿no? El usuario se llama Postgres. Con este usuario me quiero conectar, ¿no? Con el usuario Postgres. Por eso aquí me sugiere el usuario, el nombre va a ser Postgres. ¿Y cuál es la contraseña de este usuario Postgres? ¿No? Entonces ingreso su contraseña, que es sys. Y listo, ya estoy conectado, ¿no? Ya me he conectado con el PSQL. Intenten conectarse, por favor, y me avisen si se han podido conectar. Y que con el pgadmin no me deja, me sale un error. ¿Cuál es el error? Es una pantalla que dice una fatal error y me sale altas direcciones. Ay, es muy probable. Es muy probable. ¿Ha podido conectarse con el PSQL? Sí, con ese sí, pero con el pgadmin nada. Ya, es muy probable que el tiempo, ¿no? Porque tarda, se toma su tiempo en iniciar el pgadmin porque tiene un servidor web, ¿no? Instalado dentro. Entonces, eso muchas veces está cargando y el tiempo máximo, ¿no? Se supera el tiempo máximo, por lo tanto salta el error. Ya, eso lo vamos a ver al final. Hay que modificar algunos parámetros. Aquí está, vean, el servidor web. Hay que hacer algunas modificaciones. ¿Ya? Pero si se conecta con el PSQL, con el PSQL está bien. Podemos trabajar con eso. Y al final los revisamos. ¿Está bien? Está bien, está bien. Listo, Josué. Ok, ya nos hemos conectado, ¿no? Ah, en Oracle teníamos parámetros, ¿no? Teníamos parámetros para poder ver la configuración de nuestro servidor, ¿sí? Y si había parámetros que me daban la información, por ejemplo, de la base de datos, de la memoria, cuál es el tamaño máximo, tamaño del buffer, de Redulog, etcétera, ¿no? Lo mismo en Postgres. En Postgres también tenemos parámetros, ¿sí? La diferencia está que en Oracle yo ejecuto el comando show parameter y el nombre del parámetro, ¿no? En Postgres, para ver un parámetro, simplemente ingresamos el comando show y el nombre del parámetro, ¿ya? Entonces veremos los parámetros que nos dice la diapositiva para, ¿no? Para ver los valores de esos parámetros. Quiero saber cuál es el tamaño del buffer compartido, del shared buffers, ¿no? Entonces vamos a consultar el parámetro shared buffers. ¿Cuál va a ser el comando? El comando va a ser show shared buffers, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del buffer en mi equipo? 128 megas, nada más. ¿Cuál es el tamaño que ustedes tienen? Por defecto es 128 para esta versión. No sé si en otras versiones sale otro tamaño. A ver, ¿qué tamaño les sale? ¿128? ¿No? 128. Ahora,
Si yo tengo 64 gigas de memoria RAM, ¿voy a mantener los 128 megas? No. ¿No? Se sugiere que para el buffer compartido, para el shared buffer, se le dé más o menos el 15 a 20% del total de la memoria RAM. Se le asigne, ¿no? Es la palabra, entre el 15 y el 20% de la memoria RAM. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una memoria RAM de 64 gigas, entonces tendríamos que asignarle el 15% o el 20%, no todo, ¿no? No. Más o menos unos 12.8 gigas, ¿no? 12.8 gigas. Yo estoy con la versión 10, Julián. Estoy con la versión 10. ¿Usted, Julián, le ha salido otro valor? El mismo valor, ¿no? Ya. Está bien. Es un tamaño pequeñito, ¿no? A comparación de Oracle, que le asigna 1 giga a toda la memoria. En este caso, al shared buffer, estamos hablando de esta área de memoria, de este shared buffer, tiene un tamaño de 128 megas. En realidad esto está bien el tamaño, ¿no? Esto es lo que va a ir creciendo, el buffer wall, ¿ya? Para ver el tamaño del buffer wall, vamos a consultar el parámetro wall buffers, ¿no? Vamos a ver cuál es el tamaño. Y está en plural porque son varios buffers wall, ¿no? Que se pueden crear. Ya entonces consultaremos el parámetro show wall barra baja buffers, ¿no? Punto y coma. Y vean que el tamaño también es pequeñito, ¿no? Son 4 megas de nuestra memoria RAM que se le asignan a los archivos, perdón, al área de memoria denominada buffer wall. Pero son varios, ¿no? Por cada proceso de servidor se va a crear un buffer wall. Ya sabemos entonces cuál es el tamaño del buffer wall. Ahora vamos a ver cuál es el tamaño del área de trabajo, ¿no? Del work mem. ¿Para qué sirve el work mem? Es cuando nosotros hacemos ordenaciones, hacemos agrupaciones, hacemos productos cartesianos, ¿no? La nueva tabla virtual que se va a crear es una tabla virtual, se almacena en memoria. ¿En qué lugar se va a almacenar? En el área de trabajo, en el work mem. Entonces, ¿cuál será el tamaño del work mem? ¿No? Entonces hacemos un show work mem, ¿no? Y el tamaño también es de 4 megabytes. Y de la misma forma, por cada proceso de servidor se va a crear un área de memoria de 4 megas, ¿no? De 4 megas. Y si es que necesita más, entonces se le va a ir asignando otra área de 4 megas. Un link de descarga. Ya, si alguien tiene el link, por favor, de la página oficial, ¿podría compartir en el grupo de WhatsApp? Donde están las versiones, ¿no? Creo que les he compartido, ¿sí? A ver, si es que lo tienen, ese mismo link, lo pueden copiar en el WhatsApp, por favor, para que lo puedan descargar. Ahí está, Cristian nos ha ido, ¿no? Muy bien. Ok, sigamos entonces, eso con respecto a la memoria, ¿no? A la memoria. Si nosotros vamos a trabajar en una empresa y resulta que compran un servidor solamente para la base de datos Postgres, no vamos a cometer el error de instalar y dejarlo ahí, ¿no? Tenemos que modificar estos parámetros. ¿Cómo se modifican? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque hay que modificar un archivo de parámetros, ¿no? Un archivo de parámetros, un archivo de configuración. No hay archivo de parámetros en Postgres,
pero sí hay un archivo de configuración en donde están todos estos parámetros. ¿Ya? Continuemos. Ya, eso con respecto a las áreas de memoria. Ahora vamos a hablar de los procesos. Les había dicho que hay 4 tipos de procesos, ¿no? El postmaster, que es el principal, el proceso en segundo plano, los procesos background, se los conoce también en inglés. En segundo plano, los procesos backend, procesos de servidor y los procesos del lado del cliente. ¿Cómo funcionan estos procesos, estos 4 procesos? Básicamente funcionan de la siguiente forma, ¿no? Cuando un cliente solicita una conexión, ¿no? Cuando un cliente solicita una conexión, ¿quién es el que atiende a este cliente? Es el proceso postmaster, ¿no? Entonces, este proceso postmaster verifica si las credenciales, el puerto, la dirección del servidor, etcétera, todo es correcto. Entonces, si es que todo está bien, entonces va a crear, este proceso postmaster va a crear un proceso backend, ¿ya? Si todo es correcto, entonces crea un proceso backend y es el cliente que se va a comunicar con el servidor a través del proceso backend, ¿sí? ¿Es lo único que realiza el postmaster? No. Cuando nosotros iniciamos la instancia, lo primero que se inicia es el postmaster. Este proceso lo que hace es iniciar los procesos en segundo plano. Es como más o menos el encargado de todos los procesos, ¿no? El postmaster. ¿Ya? Realiza una tarea casi similar a lo que hace el listener, pero el listener no se encarga de iniciar la instancia en Oracle, ¿no? No es el listener, ¿ya? Quien se encarga de iniciar la instancia, en este caso para Postgres, es el postmaster. Eso con respecto entonces a los procesos. Vamos a usar estos dibujos. Al finalizar, ya saben, les voy a compartir estas diapositivas, ¿no? Postmaster, ¿no? Es el primer proceso iniciado cuando se inicia el servidor Postgres, ¿no? Al inicio realiza la recuperación, inicializa la memoria compartida y ejecuta procesos en segundo plano. Es el encargado de crear un proceso backend, un proceso de servidor, cuando hay una solicitud de conexión del proceso cliente. ¿Sí? Todo lo que hemos dicho aquí está resumido en estos 3 pasos. ¿Ya? El proceso más importante entonces es el postmaster. Existen procesos en segundo plano, ¿no? Procesos en segundo plano. Por ejemplo, tenemos un proceso que se llama logger, que vean que no está aquí en la arquitectura, no está aquí. Pero este proceso lo que hace es, el proceso en segundo plano, logger, escribe todos los errores que se tengan, ¿no? Si de pronto iniciamos la instancia y hay un error, ¿no? Un error en la base de datos, no en el pgadmin, ¿no? En la base de datos. Entonces el error se va a escribir en los archivos de log. ¿Ya? ¿Quién se encarga de escribir en estos archivos? Es el proceso logger. El checkpointer es otro proceso en segundo plano, ¿no? Cuando ocurre un checkpoint, es un punto de verificación, este checkpoint lo que hace es ve un cambio en la base de datos, ¿no? Ve un cambio en la base de datos, inmediatamente crea un punto de verificación y ese punto de verificación es enviado a todos los archivos. ¿Ya? Hay un proceso de segundo plano que se llama el escritor, ¿no? Que periódicamente copia los buffers sucios, ¿no? Los buffers sucios, aquí está el concepto que habíamos visto en Oracle, ¿no? De los buffers. Hay buffers que son limpios, hay buffers sucios, ¿no? Los buffers asignados, etcétera. En este caso nos dice el escritor, el proceso escritor, copia los buffers sucios en los archivos de datos. ¿Ya? El escritor de WAL lo que hace es copia en los archivos WAL la información que se tiene en los buffer WAL. ¿Sí? Agarra de la memoria todo lo que se tiene en el buffer WAL y lo lleva a los archivos WAL.
Hay un proceso de archivado, el archiver, ¿no? Cuando se encuentra en modo archivado, copia los archivos WAL a otro fichero especificado. ¿Sí? Estamos hablando de estos procesos, ¿no? Estamos hablando de estos procesos. El checkpointer crea un punto de verificación cada vez que hay un cambio en la base de datos. Los archivos WAL agarran la información de memoria, perdón, los procesos, el escritor de WAL agarra lo que está en memoria y lo lleva a los archivos. Y el archiver, este proceso, el archivador, agarra lo que está en los archivos WAL y los lleva a otra ubicación, ¿no? Preferentemente esto debería estar en otro disco. Si se puede, mejor en otro servidor, por seguridad. Ya, eso son las tareas que realizan los diferentes procesos en segundo plano. Procesos de servidor, ¿no? Si yo en este momento abro el SQL Plus, el PSQL, ¿no? Abro el PSQL, he creado un proceso de cliente. Todavía no se ha creado un proceso de servidor. ¿Cuándo se va a crear un proceso de servidor? Cuando yo me conecte, ¿no? Pues en el momento que ingrese mi usuario y contraseña, ya me he conectado, lo que ha hecho el postmaster es verificar si todo esto está bien, ¿no? Y si está bien, me ha creado un proceso de servidor para que pueda atender todas las peticiones de este cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos procesos de servidor se pueden crear? ¿No? ¿Cómo puedo saber yo cuál es la cantidad máxima de procesos de servidor que se pueden crear? ¿No? La forma de ver esa información es viendo la cantidad máxima de conexiones, ¿no? Si 100 usuarios se conectan a la base de datos, entonces tenemos 100 procesos de servidor para esos 100 usuarios, ¿no? Entonces, si yo veo el valor de este parámetro, puedo saber cuántos procesos de servidor están permitidos. ¿Ya? Entonces verificaremos ese valor. Voy a ingresar show max connections. Y el valor por defecto es de 100. Eso quiere decir que 100 se pueden establecer 100 sesiones, aunque sea con el mismo usuario, ¿no? En este momento tengo una sesión y aquí tengo otra sesión. Tengo 2 sesiones. Así como estas, puedo abrir 100 veces y cuando abra la vez 101 me va a salir un error de que ya no puedo crear más sesiones. ¿Sí? Esto se puede limitar o se puede ampliar. Ya, eso también se puede configurar. Hay un archivito, vamos a ver la siguiente o subsiguiente clase, cómo modificar algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, el puerto, podemos modificar, sí, hay que modificar el archivo, o con un comando, con el comando alter, podemos modificar el parámetro, los reiniciamos y ya está. ¿Sí? Eso con respecto entonces a los procesos de servidor, ¿no? Los procesos de cliente se inician del lado del cliente para solicitar información de la base de datos. Quiero ver las estadísticas de mi servidor. Para ver las estadísticas vamos a consultar entonces al diccionario de datos. Hay una vista del diccionario de datos que se llama pgstat_activity. ¿Sí? Con esta vista nosotros podemos saber qué procesos están corriendo, quiénes se han conectado, con qué programas se han conectado. Podemos saber cuál es la última sentencia SQL que ha ejecutado. ¿Ya? Entonces voy a conectar, estoy con el PSQL y lo único que voy a hacer es un select asterisco from pg de Postgres stat activity. ¿Ya? Select asterisco from pg stat activity. Presionen enter, pg stat activity, ¿no? Y les va a salir la información de las estadísticas, ¿no? De conexiones a nuestro servidor. ¿Ya? Esta es la sentencia. Voy a presionar enter y vean que nos muestra la información, ¿no? Por ejemplo, hay una conexión con el pgadmin, ¿no? Es esta conexión con el pgadmin. Hay más filas. Hay 2 conexiones con el PSQL. Esta es una y esta es otra. ¿Sí?
Esta es una y esta es otra. Y aquí está la última sentencia que he ejecutado, ¿no? Entonces aquí dice, ¿cuál es la última sentencia que he ejecutado esta sesión? ¿No? ¿Cuál había sido la última sentencia? Es la que hemos ejecutado para ver este reporte. Y en el caso del PGAdmin, ¿qué sentencias ha ejecutado? Es toda esta sentencia, pero nosotros en ningún momento hemos ejecutado esta sentencia. Lo que hace el la interfaz gráfica por dentro, lo que hace el PGAdmin por dentro, cuando yo hago un clic aquí, cuando hago un clic en alguna de estos botoncitos, es ingresar al diccionario de datos, ¿no? Aquí estamos viendo las estadísticas. Estas mismas estadísticas yo lo puedo ver a través de línea de comandos, ¿ya? A través de línea de comandos. Y al finalizar tenemos los procesos, ¿no? Tenemos los procesos que están ejecutados, ¿sí? Tenemos un proceso de servidor, un proceso backend, aquí tenemos otro proceso backend, tenemos el escritor de buffer, ¿no? Del background writer, el escritor, tenemos el checkpointer y tenemos el escritor de wall que están corriendo en este momento. Y también el autovaciado, ¿no? Que es un proceso que está constantemente atento para poder vaciar las áreas de memoria. ¿Listo? Eso con respecto entonces a los procesos en Postgres, ¿no? 4 tipos de procesos. El postmaster, el proceso backend, proceso de servidor, procesos en segundo plano y los procesos de cliente. ¿Alguna consulta hasta ahí, compañeros, con respecto a los procesos? Muy similar a Oracle, ¿no? Gracias, Juan David, había compartido todo de nuevo, ¿no? Está muy bien. Ok. Ahora vamos a ver de almacenamiento, ¿no? Las estructuras de almacenamiento. Más que ver las estructuras de almacenamiento, porque eso lo vamos a ir viendo también más adelante, vamos a ver cómo se crean las bases de datos. Aquí hay que hacer algunas diferenciaciones, ¿no? Entre Oracle y Postgres. En Oracle, cuando yo creo una base de datos, Oracle, cuando creo la base de datos 1, ¿no? Para esta base de datos tenemos el usuario sys y tenemos el usuario system. Si creo otra base de datos, creo mi base de datos 2, para esta base de datos también se va a crear el usuario sys y el usuario system. ¿Sí? Si creo una base de datos 3, lo mismo. Esa base de datos va a tener su propio usuario sys y el propio usuario system. ¿Qué pasa si en la base de datos 1, en la instancia 1, yo me creo un usuario? El usuario va a ser J. Pérez. Este usuario solamente va a poder acceder a la base de datos 1. ¿Sí? Y si este usuario quiere acceder a la base de datos 2, entonces hay que crear un DB-link, un enlace para que pueda conectarse a la base de datos 2. Esto no sucede en Postgres, ¿no? En Postgres, yo me puedo crear una base de datos 1, puedo crearme una base de datos 2, puedo crearme una base de datos 3, y para todas estas bases de datos voy a tener el mismo usuario, el usuario Postgres, ¿no? Que este es el usuario administrador de la base de datos. Y si yo me creo un usuario J. Pérez, que es un usuario normal, ¿no? Un usuario normal, este usuario J. Pérez va a poder acceder a todas las bases de datos, ¿sí? A diferencia de Oracle, por cada base de datos tiene sus propios usuarios. En el caso de Postgres, un usuario es global para todas las bases de datos. Y todas estas bases de datos se las conoce como clusters de bases de
datos. ¿Qué es un clúster? No es más que un conjunto de, en este caso, bases de datos, ¿no? Cuando hablamos de un servidor Postgres, estamos hablando de un clúster de base de datos. ¿Y qué es un clúster de base de datos? Es un conjunto de bases de datos. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo una base de datos, cuando yo creo una base de datos, eh, lo único que estoy haciendo es clonar, ¿no? Cuando yo creo una base de datos, lo único que estoy haciendo es clonar una plantilla. Y esa plantilla se llama template 1 o puede ser la plantilla template 0. Ya, antes de ver eso, directamente lo veremos en las diapositivas. Postgres consiste en varias bases de datos denominadas clusters, ¿no? Es un clúster de base de datos. Cuando se crea la instancia, se crean tres bases de datos, template 0, template 1 y la base de datos Postgres. Las bases de datos template 0 y template 1 son plantillas de bases de datos y contienen las tablas del catálogo del sistema, ¿no? Entonces, template 0 y template 1 son plantillas. Yo puedo copiar o clonar estas plantillas y ya tengo mi base de datos, ¿sí? Estas plantillas ya definen una estructura de almacenamiento, ¿no? Ya nos dice dónde van a estar los archivos, cuántos archivos vamos a tener, dónde va a estar el diccionario de datos, etc. Todo ya está en las plantillas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tuviese que crear mi base de datos desde cero? Tendría que definir todo eso, ¿no? Toda esa estructura de almacenamiento, el diccionario de datos, todo tendría que definirlo. Sería mucho más complejo. Para facilitarnos, lo que hace Postgres y MySQL y SQL Server es utilizar plantillas. En el caso de Oracle también se pueden crear plantillas, ¿no? Yo cuando creo una base de datos en Oracle, tengo que definir primero cuál va a ser el tamaño de la instancia, ¿no? Si va a ser 1 giga, 2 gigas, cómo se va a repartir la instancia, ¿no? Para la memoria, para los 2 gigas de memoria RAM que le estoy asignando, cuál va a ser la asignación de memoria, ¿no? Para el PGA, para el SGA, para etcétera. Todo eso lo tengo que definir al momento de crear la base de datos, ¿sí? Y al final, cuando estoy terminando de crear mi base de datos, me pregunta, ¿quiere crearlo como plantilla? Sí, puedo crearlo como plantilla, de tal manera que la siguiente que quiera crear una base de datos similar, simplemente utilizo la plantilla y todo se resume, ¿no? Entonces, en el caso de Postgres ya vienen las plantillas predefinidas, ¿sí? Y nosotros no podemos hacer mayor definición al momento de crear las bases de datos. El usuario crea una base de datos clonando la base de datos template. Para empezar, primero vamos a listar todas las bases de datos, ¿no? Entonces, si yo voy al pgadmin y quiero listar todas mis bases de datos, aquí están las bases de datos, vean que solamente puedo ver una base de datos, que es la base de datos Postgres, ¿no? Entonces, quiero listar las demás bases de datos, lo voy a ver en el PSQL, ¿ya? Entonces voy a abrir solamente uno. En el PSQL voy a listar todas mis bases de datos. Para ello voy a utilizar comandos que son propios del PSQL, ¿no? Por ejemplo, comando para listar las bases de datos. Estos comandos solamente son para el PSQL, por si acaso. No son válidos para el pgadmin, ¿no? Quiero listar todas las bases de datos, ingreso backslash y una L, ¿no? Entonces, si ingreso backslash L, L minúscula, me va a listar las tres bases de datos. Postgres, template 0 y template 1. ¿Está bien? Tenemos tres bases de datos. A ver, listen, por favor. Si han creado alguna base de datos, seguramente se va a listar también esa base de datos.
Ok. Entonces, cuando nosotros creamos una base de datos, lo que estamos haciendo es estamos clonando template1. Ejemplo, voy a crear una base de datos. Voy a crear, aquí vamos a poner, ejemplo, ¿no? Vamos a crear una base de datos, prueba 2, prueba 1. ¿Ya? El comando va a ser create database y el nombre de la base de datos, prueba 1, punto y coma, y ejecutamos la sentencia, ¿no? Entonces aquí voy a ejecutar create database prueba 1, punto y coma, presiono enter. Esperamos que cree y ya tenemos nuestra base de datos, tan simple como eso, ¿no? Listo, ya hemos creado nuestra base de datos prueba 1. ¿Cómo verificamos? Para verificar ejecutamos este comando, \l, \l, ¿no? Y aquí está prueba 1. ¿Sí? Puedo ver con el pgadmin, ingreso al pgadmin, hago un clic derecho, refrescar, ¿no? Y aquí está prueba 1. Quiero conectarme a prueba 1, simplemente hago un clic, ¿no? Clic y ya me he conectado a prueba 1. Quiero conectarme a prueba a Postgres, hago un clic, ¿sí? Eso con el pgadmin, ¿no? Eso con el pgadmin. Pero nosotros vamos a trabajar con los dos, con ambos, ¿ya? Con el pgadmin y con el psql. ¿No? Entonces vean que para prueba 1 ya se ha creado toda la estructura, ¿no? Aquí tengo un esquema, que es el esquema público, y este esquema es un conjunto de objetos, y aquí pueden ver que ya voy a tener tablas, funciones, disparadores, secuencias, vistas, etc. Y también para prueba 1 ya tengo mi diccionario de datos, ¿no? ¿Y en qué momento he definido esto? En ningún momento he definido, solamente he ingresado este comando, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es estamos clonando la base de datos template 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar template 1, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio. Primero lo que vamos a hacer es, nos vamos a conectar a la base de datos template 1. ¿Sí? Entonces nos vamos a conectar a la base de datos template 1. Para conectarme a una base de datos, ¿no? El comando para listar las bases de datos es \l. El comando para conectarme a una base de datos, es \c y el nombre de la base de datos. ¿Ya? Entonces, quiero conectarme a template 1. El comando va a ser \c y template 1. Aquí está template 1. Me voy a conectar a template 1. \c template 1. Presiono enter y me dice que ya estoy conectado a la base de datos template 1. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en template 1? ¿No? En template 1 lo que vamos a hacer es vamos a modificar en la plantilla, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a adicionar una tabla denominada prueba plantilla, que va a tener una sola columna que va a ser entera, simplemente para modificar, ¿no? Dentro de template 1 lo que voy a hacer es voy a modificar esta plantilla, ¿no? Voy a crearme una tablita. La tablita va a ser prueba plantilla, ¿no? El comando va a ser entonces create table, prueba plantilla, va a ser una columna, va a tener una columna y va a ser entera. ¿Ya? Entonces crearemos, por favor, vayan creando la tabla prueba plantilla, ¿no? Entonces voy a crear
la tabla, prueba plantilla, y va a ser de tipo entero. ¿Han podido crear? Me avisan por favor por el chat. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, es, vamos a verificar si al crear una base de datos estamos clonando template 1. Si estamos clonando, entonces debería aparecer esta tablita, ¿no? Entonces vamos a crear una base de datos denominada template, denominada prueba 2. Prueba 2. Crearemos la base de datos. Create database prueba 2. Ejecuten por favor y me avisan si les sale un error. Debería salirnos un error. ¿Cuál es el error y cómo se soluciona? A ver, ejecuten la sentencia. Me ha creado normal, Inge. ¿A quién más le ha creado la base de datos? Ya, a ver, yo voy a crear create database prueba 2, ¿no? Prueba 2. Creado, ¿no? Debería salir un error. A ver, vamos a verificar. Hemos creado, ¿no? Hemos creado la base de datos prueba 2. Ya me imagino por qué. A ver, ahorita vamos a revisar. Entonces voy a refrescar aquí. Voy a refrescar. Aquí está prueba 2. Y verificamos, ¿no? Y aquí está la prueba, la tablita prueba plantilla. ¿Sí? Entonces vean que estamos verificando que cuando yo creo una base de datos, lo único que estoy haciendo es estoy clonando la plantilla template 1. ¿Sí? Si creamos otra base de datos, si creamos, por ejemplo, la base de datos prueba 3, ¿no? Si creamos la base de datos prueba 3, actualizamos, y prueba 3 también va a tener esa tablita, ¿no? Prueba plantilla. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se utiliza esto? ¿No? Yo puedo modificar mi plantilla template 1 y le puedo adicionar funciones, ¿no? Funciones de auditoría o tablas de auditoría con sus funciones y procedimientos almacenados, ¿no? Entonces, esas tablitas, esas funciones ya me permiten a mí realizar tareas de auditoría. Por lo tanto, cada vez que alguien crea una nueva base de datos, yo fácilmente lo voy a poder utilizar porque ya se va a crear dentro de la base de datos, ¿no? En esos casos es muy útil, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo ya no quiero crear mi base de datos con, utilizando la plantilla template 1? De pronto, yo no quiero que se incorporen estas tablas, estas funciones, ¿no? Entonces, en ese caso, tendría que crear mi tabla utilizando el template, la base de datos template 0. ¿Ya? Entonces, si revisamos un poquito, la base de datos template 0, aquí no nos dice, pero la base de datos template 0 es solo lectura, no se puede modificar. ¿Sí? Template 1 sí se puede modificar, podemos acceder y podemos realizar cambios, ¿no?
pero template 0 no se puede modificar. ¿Ya? Entonces, si intentamos conectarnos a template 0, a ver, me voy a conectar a template 0. Template 0. Me dice que template 0 es de solo lectura, ¿no? No se aceptan conexiones a esta base de datos. ¿Y para qué está entonces esta plantilla, no? Esta plantilla es una base de datos limpia, ¿no? Así le podemos denominar. En el caso de que yo ya he modificado template 1, pero en este momento quiero una base de datos limpia, sin modificaciones, entonces puedo utilizar template 0. Entonces vamos a crear, ¿no? Aquí hemos visto que se puede crear. Vamos a crear una base de datos denominada prueba 4 utilizando la plantilla template 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo creamos? El comando va a ser create database. El nombre de la base de datos va a ser prueba 4. Y la plantilla que voy a utilizar, lo voy a indicar con la palabra template, va a ser template 0. Punto y coma y ejecutamos esta sentencia. ¿Ya? Entonces voy a crear, perdón. Ahí, voy a crear mi base de datos, ¿no? Create database, prueba 4. ¿Y qué plantilla voy a utilizar? Voy a utilizar template 0. Esperamos que cree. Se ha creado la base de datos y luego podemos verificar, ¿no? Entonces, ejecuten por favor. Verifiquen si se ha creado la base de datos con la tablita modificada, ¿no? Yo no voy a cambiar la pantalla, por ahí están copiando. Ok, verificamos entonces. Aquí actualizo. Tengo prueba 4. Esquemas. Y verificamos en tablas, ¿no? Vean que no tengo ni una tabla. ¿Ya? Entonces estamos verificando que al crear una base de datos, entonces se utilizan plantillas, ¿no? Y todas estas bases de datos se pueden acceder con el usuario Postgres, ¿no? Todas estas bases de datos se constituyen en un clúster de bases de datos que pertenecen al servidor Postgres SQL 10 en este caso, para esta versión. ¿Ya? Dije, ¿Esto no, no alguna quiere crear, consulta? ¿No quiere no crear? crea la ¿Qué prueba error? 4. Sí. A ver, ¿qué error le sale? Me dice error de sintaxis en el punto y coma, pero nada, tampoco nada. Esta es la sentencia. A ver, verifique su sentencia si está Sí, bien. create database. Prueba 4 template 0 punto y coma. Y en el punto y coma me dice que está el error, pero no hay nada. ¿Ese template ha puesto? Sí, Ya, presione punto y coma, ingrese, enter y de nuevo vuelve a ejecutar la sentencia. A ver, ya. punto y coma, enter, enter y luego vuelve a ejecutar la sentencia. Eso entonces con respecto a las bases de datos. Ya, sí, sí funcionaba así. Sí, ¿no? Ya, muchas veces ejecutamos un comando, por ejemplo, show shared buffers,
buffers, no presionamos Enter, ¿no? Nos hemos olvidado. Y más abajo ejecuto un select y al presionar punto y coma me sale XOR. Entonces, ingresan punto y coma, presionan Enter y vuelven a escribir la sentencia. ¿Sí? Hemos visto algunos parámetros, solamente 3 parámetros hemos visto, ¿ya? Si quieren listar todos los parámetros, simplemente hacen un show all. ¿Sí? Entonces les va a mostrar todos los parámetros que hay para modificar, ¿no? Show all. Y ahí están todos los parámetros. Nombre del parámetro, valor, ¿no? Y una descripción. En la parte derecha está la descripción de para qué sirve ese parámetro. Lo que hemos visto nosotros era el buffer wall, ¿no? El wall buffer. Por ejemplo, aquí está el wall buffers, 4 megas. El tamaño de un bloque del wall había sido de 8 kilobytes, eso es en bytes, ¿no? El workmem también hemos visto 4 megas, ¿no? Entonces, si quiero ver todos estos parámetros, lo único que hago es show all. Bien, aquí se los he puesto algunos comandos, ¿ya? Algunos comandos que también les voy a compartir, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el comando \dt para listar todas las tablas de la base de datos actual, ¿no? Si yo quiero listar todas las tablas de esta base de datos, bueno, me voy a conectar a prueba 1, \c para cambiarme de base de datos y el nombre de la base de datos, ¿no? Presiono Enter y me dice que me he conectado a la base de datos prueba 1. Quiero listar todas las tablas de la base de datos prueba 1, \dt, ¿no? Entonces, en este caso me dice que no hay ni una relación. Tenemos en prueba 2, ¿no? En prueba 2 sí tenemos una tabla, puede ser \c, prueba 2. Hago un \dt y tengo una tableta, ¿no? Que se llama prueba plantilla. ¿Ya? Entonces, el comando para listar todas las tablas de una base de datos es \dt. Para listar todas las bases de datos es \l. Para obtener ayudas, \h, etc. ¿Sí? Quiero listar todos los usuarios, \du. Quiero cambiarme de base de datos, \c, el nombre de la base de datos. Quiero hacer un describe a la tabla, ¿no? En el SQL Plus es el comando describe. En el caso del PSQL es \d y el nombre de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, quiero hacer un describe a esta tablita. No voy a escribir describe porque eso es para Oracle, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos \d y el nombre de la tabla, ¿no? Y me muestra su estructura, cuántas columnas tiene, el tipo de dato, ¿no? Y las restricciones. ¿Está bien? Eso con respecto entonces a la creación de base de datos. Les voy a dar un tiempito, sáquenle una captura si es que quieren sacarle una captura o si están anotando estos comandos. Pregunta, ¿puedo crearme una base de datos a partir de otra base de datos? La respuesta es sí, ¿no? Si yo tengo la base de datos prueba 1, quiero crearme la base de datos prueba 5, ¿no? A partir de prueba 1, entonces puedo usar mis bases de datos como plantillas y puedo generar una copia de esas bases de datos, ¿sí?
El comando es el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Vamos a crear la base de datos prueba 5 a partir de la plantilla, a partir de la base de datos, prueba 5, clonando la base de datos prueba 2. ¿Cuál sería el comando? Quiero crear la base de datos prueba 5 y para ello voy a utilizar prueba 2 como plantilla, ¿no? El comando va a ser más o menos así. Create database. El nombre va a ser prueba 5. La plantilla que voy a utilizar no va a ser ni template 1 ni template 0, sino va a ser prueba 2. Ejecuten y me dicen si funciona. Normal, ¿no? Se puede crear entonces una base de datos a partir de otra base de datos. Voy a crear la base de datos prueba 5 utilizando como plantilla la base de datos prueba 2. Aquí me sale un error. No sé si a ustedes también les ha salido el error. Y lo bueno es que está en castellano, ¿no? Ya. ¿Por qué me sale el error? Porque no puedo clonar. No puedo clonar una base de datos que estoy utilizando. Y entonces tendría que cambiarme a otra base de datos. Por ejemplo, Postgres. Me cambio a otra base de datos. Y desde aquí ya no debería salir el error, ¿no? A ver, vamos a verificar. Create Database, prueba 5 y voy a utilizar como plantilla prueba 2. Bien, entonces presiono Enter. Y me sigue saliendo otro error, ¿no? Me dice, hay una base de datos que hay una sesión que está usando la base de datos. ¿Cuál es la sesión que está utilizando esa base de datos? Es el pgadmin, ¿no? Entonces el pgadmin, vean que está conectado a todas estas bases de datos, ¿no? Entonces no sé si aquí para desconectarme de prueba 2, ¿no? Clic derecho, desconectarme. ¿Quiere desconectarse? Sí. Listo, ya no estoy usando. Voy a volver a intentar. Listo, se ha creado la base de datos, ¿no? Si no les ha salido, tal vez no estaban usando o no han ingresado a la base de datos. Estaba así. Ya es lo más probable. ¿Quieren conectarse? Simplemente hacen un clic y se conectan, ¿no? ¿Quieren desconectarse? Voy a refrescar. Quiero desconectarme, clic derecho, desconectar. Si no, no les va a dejar crear, ¿no? Crear la plantilla a partir de una base de datos. Listo, continuamos entonces con respecto a la creación de bases de datos. ¿Qué más? A ver, estos son los comandos. Diccionario de datos, esto es bien importante, ¿no? Se han dado cuenta que en Oracle, por ejemplo, creamos un table space. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si se ha creado. ¿Dónde verificamos? En el diccionario de datos, ¿no? Creamos un usuario. ¿Dónde verificamos? En el diccionario de datos.
Entonces, en Postgres, bueno, todos los gestores de bases de datos tienen su diccionario de datos. ¿Ya? En el caso de Postgres lo divide en dos. ¿Sí? Por un lado tenemos Information Schema, en donde se almacena información de todos los objetos. ¿Ya? En Information Schema se almacena la información de todos los objetos de la base de datos actual. En Information Schema. Y por otro lado tenemos PG Catalog. En PG Catalog se almacena información de todo el servidor. Y cuando hablamos de todo el servidor, estamos hablando de todo el clúster de bases de datos, ¿no? De todas las bases de datos, de la instancia, etc. ¿Ya? Entonces, el diccionario de datos en Postgres se divide en dos, ¿no? Information Schema para la información de los objetos y PG Catalog para la información de todo el servidor. Ahora, obviamente, van a encontrar vistas del diccionario de datos en donde hay la misma información en un lugar y en el otro lugar. Eso se puede dar. ¿Sí? Eso con respecto al diccionario de datos. Se divide en dos. Podemos ver, por ejemplo, que cada base de datos tiene su propio diccionario de datos, ¿no? Por ejemplo, para Postgres. Postgres, la base de datos Postgres tiene su diccionario de datos, donde dice catálogos. Ahí tenemos Information Schema y tenemos PG Catalog, ¿no? Entonces aquí está, en Information Schema están todos los metadatos, ¿no? También se lo conoce como catálogo de objetos, todos los objetos o todos los metadatos de los objetos que están dentro de la base de datos Postgres. ¿Sí? Son 67 vistas del diccionario de datos, ¿no? Información, por ejemplo, de las tablas, tenemos información de las columnas, tenemos información de las restricciones, tenemos información de las secuencias, ¿no? Información de los esquemas, de los roles, etc. ¿Sí? De las vistas, de los disparadores, toda esa información está en Information Schema, es el catálogo de objetos. Y por otro lado tenemos PG Catalog, ¿no? Que nos da la información de todo el clúster, de todo el servidor. ¿Ya? Entonces, si nosotros revisamos, aquí tenemos tablas base, en donde está información de todo el servidor, ¿no? Por ejemplo, PG Database, información de las bases de datos. Tenemos las estadísticas, ¿no? Las estadísticas. Y en PG Catalog no solamente tenemos tablas base, ¿no? Estas tablas base son en algunos casos números nomás, ¿no? Entonces es difícil de entender. En PG Catalog también tenemos vistas del diccionario de datos. Entonces, estas vistas ya son es información estadística resumida en algunos casos que también podemos consultar, ¿no? Hace rato hemos consultado PG Stat Activity para saber cuál es la actividad del servidor, ¿no? Entonces hemos visto que toda esa información está en esta lista, ¿ya? ¿A dónde pertenece PG Stat Activity? Pertenece a PG Catalog. Todo está en PG Catalog. Y así, cada una de las bases de datos tiene su propio catálogo, ¿no? O su propio diccionario de datos. Postgres, ese era su diccionario de datos. Prueba 4 también tiene su propio diccionario de datos, ¿no? Prueba 5, lo mismo. Eso ya viene con la plantilla, ¿no? Con la plantilla. ¿Está bien? Lo voy a usar. Tenemos por un lado el catálogo de objetos, ¿no? Esto está dentro del estándar, el estándar SQL 87 nos dice que todo gestor de base de datos tiene que tener un catálogo de objetos, ¿no? En este caso, Postgres lo denomina Information Schema. Proporciona información sobre todas las tablas, vistas, columnas, procedimientos de una base de datos. Cuando ejecutamos el comando dt, /dt, estamos accediendo al diccionario de
datos. ¿Sí? Quiero listar todas las columnas de mis tablas, ¿no? De todas las tablas de mi base de datos. Tengo que entrar a Information Schema, catálogo de objetos. Quiero listar todos los usuarios que se están conectando al servidor. Esto ya no me va a dar esa información. Tengo que ir a PG Catalog, ¿no? Porque PG Catalog me muestra información de todo el servidor. Ejemplo, hay una vista que tiene la información de las columnas, ¿no? Hay otra vista que tiene información, columnas de las tablas, ¿no? Hay una vista que tiene información de las secuencias, de las tablas, de los disparadores, de las vistas, ¿no? Hay una vista que tiene información de las vistas, ¿sí? Todas las vistas que vamos a ir creando en una base de datos se almacenan en estas tablitas o vistas, que están dentro de catálogo de objetos. Ya, esto es bien importante porque cada vez que nosotros queremos hacer referencia a una tablita, a una de estas tablas o vistas, siempre tenemos que hacer referencia a Information Schema, ¿sí? Porque pertenece a la base de datos actual, ¿no? Entonces hacemos select asterisco from Information Schema y el nombre de la vista o de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, quiero listar todas las filas de tablas, ¿no? De las tablas. Si yo directamente estoy en la base de datos Postgres, hago un select asterisco from tables, ¿no? Como está aquí, me va a salir de que esta relación tables no existe, ¿sí? Pero existe, ¿no? Esta relación, esta tablita, esta vista del diccionario de datos, pertenece a Information Schema. Por lo tanto, siempre tengo que hacer referencia a qué esquema pertenece, ¿no? Entonces aquí voy a poner Information Schema.tables. Y me va a mostrar toda la información, ¿no? Que son muchos registros. ¿Está bien? Entonces, tenemos aquí nuestro catálogo de objetos. Siempre que nosotros hacemos referencia al catálogo de objetos, a cualquiera de estas tablitas, siempre tienen que poner primero Information Schema. Information Schema punto domains, ¿no? Si queremos ver los dominios. Constraint, si queremos ver las restricciones, etc. Information Schema punto el nombre de la tabla. Porque es para la base de datos que estamos utilizando. Por eso tenemos que hacer referencia a Information Schema. ¿Y qué pasa con estas vistas del diccionario de datos? Que nos da información del servidor. Como es de todo el servidor, entonces no necesitamos referenciar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver todos los registros de... Estoy dentro de PG Catalog, ¿no? Dentro de PG Catalog. Si quiero ver todos los registros de PG, a ver dónde está algo que sea entendible, de una vista. Todos los roles, a ver, PG roles. Roles o usuarios es básicamente lo mismo en Postgres, ¿no? Quiero listar todos los roles, ¿sí? Puedo hacerlo directamente, ¿ya? Puedo hacer un select asterisco from PG barra baja roles. Y me va a mostrar la información. ¿Por qué? Porque es de todo el servidor, ¿no? En este caso, cuando hablamos de objetos, tengo que especificar que es de Information Schema, porque estamos especificando que estamos consultando la información de los objetos de la base de datos actual. ¿Ya? Esa es la diferencia, entonces. Vuelvo a repetir. Si hacemos referencia a Information Schema, siempre ponemos Information Schema punto el nombre de la tabla o vista. Si vamos a utilizar alguna vista de PG Catalog, entonces simplemente ponemos el nombre. Nada más, ¿no? Select asterisco o hacemos un \DT para hacer el describe de la tableta. PG Catalog, ¿no? Almacena todos los metadatos del servidor de base de datos Postgres. Contiene funciones globales predefinidas. La información se superpone con la información de Information Schema.
¿no? Esta información está sobre la información que tenemos en Information Schema. Les había dicho que puede haber la misma información en ambos catálogos, ¿no? Por lo tanto, esta es la más importante, nos dice, ¿no? PG Catalog, y el acceso es directo. No hay que hacer referencia a PG Catalog. Simplemente es select asterisco y al nombre de la tablita o de la vista. Eso con respecto a PG Catalog, ¿no? Podemos mostrar, por ejemplo, todas las bases de datos que tenemos. PG Database. PG Stat Database, ¿no? Información estadística de las bases de datos. PG Stat Activity nos da información estadística para cada conexión a la base de datos. Hemos hecho hace rato un select asterisco, ¿no? A esta vista. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Jóvenes, señoritas, ¿alguna duda? ¿Está claro? Vamos a ir viendo más adelante lo que son usuarios, un poco de seguridad, ¿no? Para empezar, vamos siempre trabajando con el diccionario de datos, ¿ya? Entonces tienen aquí una práctica Postgres. ¿Qué tienen que hacer? Se van a crear una base de datos en Postgres, denominada práctica y sus iniciales, ¿no? Iniciales de nombres y apellidos, utilizando el template 0. Ejecutan la sentencia y me muestran hacen una captura de la sentencia y del resultado. Y luego se van a conectar a esta base de datos, práctica iniciales, se conectan a la base de datos y van a implementar este pequeño diseño, ¿no? Son dos tablitas que están relacionadas. Ya tenemos el tipo de dato, ¿sí? Lo único que hay que hacer es implementarlo. Y una vez que implementen, vamos a consultar al diccionario de datos para saber, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la base de datos creada? ¿Sí? Tienen que listar el nombre de las tablas creadas. Dos tablitas tenemos, tienen que listar solamente el nombre, dice, ¿no? De estas dos tablitas. Mostrar el nombre de las tablas, sus respectivas columnas y la restricción de tipo not no. ¿Ya? Entonces tienen que buscar esta información. ¿Dónde puede estar? ¿No? En el diccionario de datos. Mostrar el nombre de las llaves foráneas creadas, ¿no? Entonces, ¿cuántas llaves foráneas vamos a tener aquí? Solamente tenemos unita. Quiero que listen ese nombre de esa llave foránea, ¿no? Tienen que buscar en el diccionario de datos. Mostrar la restricción de llave primaria creada de las dos tablas, ¿no? Cada tabla tiene su llave primaria. Entonces tienen que listar el nombre de esa restricción que ustedes le han asignado. Si no han asignado, el sistema le asigna un nombre. Ese nombre tienen que listar. ¿Sí? En eso consiste nuestra práctica Postgres. ¿Alguna pregunta? No, ninguna hija. Está claro, ¿no? Ok. Entonces esto, por favor, me lo entregan hasta el día sábado, 23:59 del día sábado. Hasta el día sábado, Franz. Hasta ahí entonces, compañeros, va a ser nuestra evaluación del primer parcial. ¿Ya? Entonces nuestro primer parcial va a ser el día martes 12 de abril y va a ser una evaluación virtual. ¿Ya? Una evaluación virtual. Todavía no va a ser práctica porque hemos visto muy poca práctica, hemos visto más teoría, hemos hablado muchas cosas. Entonces va a ser un cuestionario. ¿Ya? Un cuestionario de alrededor de 35 a 40 preguntas, ¿sí? Con preguntas cesadas. ¿Qué quiere decir preguntas cesadas? Que van a ser de selección múltiple, ¿no? Y algunas van a ser prácticas, ¿no? Por si acaso. Una pregunta puede ser la siguiente sentencia, ¿no? La siguiente sentencia.
create table space, TBS examen, con un archivo de datos. El archivo de datos va a ser C, dos puntos, backslash, TBS examen, size de 10 megas, inciso A, ¿no? Genera un error, inciso B, crea un table space de 10 megas, ¿no? De 10 megas, 10 megabytes, ¿no? Inciso C, crea un table space, qué sé yo, una opción más, ¿no? Crea un table space, con dos archivos, digamos, ¿no? ¿Cuál es la opción correcta para este ejercicio? El inciso A, Inciso A. ¿Por qué el inciso A? porque está creando un table space, bueno, un data file con espacio de 10 megas. Ya, y no se genera un error. ¿Y por qué el error? ¿Dónde está el Ah, error? Inciso A genera un error, ¿no? Inciso B crea un table space con 10 megas. Es inciso B, inciso A. ¿Cuál es el error? no, inciso B creo que es. Es el Inciso inciso, B, sí, creo igual. inciso A. Porque cuando ustedes definen un data file, tienen que poner la extensión del archivo. Extensión. ¿No? Claro. Vean que ahí parece facilito, pero si no... Ahora, una opción que tienen es agarran esta sentencia, lo copian, lo ejecutan y les sale error, seleccionan inciso A. ¿No? Más o menos así va a ser el examen. Y también la parte teórica. ¿Ya? Todo va a ser, pero de selección múltiple. ¿Está bien? Entonces, eso va a ser nuestra evaluación. Para el Postgres, para el PSQL me están preguntando sobre el formato, ¿no? El formato está más en base al CMD, ¿no? Porque está usando el CMD. Tienen que jugarse con estos valores, ¿ya? Denle un tamaño más amplio. Por ejemplo, debe estar en el tamaño de la ventana de el buffer de la pantalla debe estar un valor pequeñito, ¿no? Entonces, aumentenlo aquí, automáticamente se va a alinear en una sola fila, ¿ya? Ahora, para limpiar pantalla, tal vez eso no hemos hecho, ¿no? En Clear Screen era en PLSQL, no, SQL Plus. En Postgres creo que es backslash ese es, ¿no? Este es. Para limpiar pantalla, backslash, cerramos signo de admiración, CLS, ¿no? Un espacio y CLS. Limpia pantalla, ¿no? Backslash, espacio, signo de admiración, CLS. Les voy a anotar también aquí, ¿ya? Para limpiar. Es backslash, CLS. Hay comandos en Postgres, ahorita no lo tengo, para PSQL, que les permite solamente cambiar, ¿no? La forma en cómo se ve la tabla. Nosotros vemos, por ejemplo, PG Stat Activity en forma de filas, ¿no? Entonces pueden cambiarlo esto para ver aquí la columna y las filas de esta forma, como columnas, ¿no? Para transponer más o menos esta tablita. Hay un comando, no recuerdo en este momento, pero solamente se puede hacer eso, ¿ya? Este ancho, vean que aquí hay un ancho, el cual yo puedo navegar y no me sale desordenado, es configurando esta opción simplemente,
¿no? Se van a propiedades y aquí donde dice diseño le dan un ancho un poquito más amplio. ¿Sí? Aquí le pueden modificar. ¿Está bien? Para limpiar pantalla, entonces, no se olviden este comando y enseguida les voy a enviar también este archivo. ¿Está bien, compañeros? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Todo claro, Inge. Ok, compañeros, entonces vamos a quedar ahí. Hagan por favor la práctica. Enseguida voy a subir el material. Voy a dejar de compartir. Todavía no hay nada sobre las clases presenciales, ¿no? No nos han dicho nada. De todas maneras vamos a